Bueno, vamos a hablar ahora del bolero. Es uno de los ritmos pues más utilizados, no solo en el mariachi, pues es que es sobre todo música romántica. También hay música de dolor en el bolero, pero por lo regular es más o menos el mismo estilo, el mismo sabor. El bolero se mide 4/4, son 8 golpes, pa 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 pa. También parece fácil, pero lo mismo digo yo, el sentimiento al tocarlo. Yo puedo tocar, por ejemplo, hay muchos boleros que es un círculo, por ejemplo en sol. Y así, vuelta y vuelta. Pero también depende el sabor que le dé uno. Si yo toco parejo, pues sí la sabe tocar, pero no se siente. Es muy, pues no clásico, sino que yo siento que hay que tomar en cuenta toda la música para saber qué golpe le doy. Si yo pienso, siempre voy a tener a un lado el guitarrón, siempre. El acomodo del mariachi son violines del lado izquierdo, en medio, cuando se puede ponen trompetas pero atrás. Y sigue guitarrón, vihuela y guitarras. Ese es el acomodo. Entonces la vihuela siempre está a un lado del guitarrón. Entonces yo lo estoy oyendo, pero además de escucharlo, yo debo de saber cómo toca el guitarrón, qué da, qué ritmo hace. Y ir de la mano. Somos equipo en las armonías. ¿Qué pasa que voy a hacer? Voy acentuando parte del guitarrón y ahí va a lucir. Se va a acabar el... porque va a ser... se ve más bonito. ¿No? Es un cambio tremendo, ¿no? Hay dinámicas ahora. Así es. Cambia. Entonces todo eso es importante. Igual el golpe tampoco. Ahora también cuidar eso. Tengo que darle Sí. también tiene sus detalles importantes. Todo, pues yo creo que todos los instrumentos. Importante no solo la ejecución acá. Los de cuerda, la mano derecha es muy importante y en muchas ocasiones no le ponen mucha atención cuando se les enseña a tocar a la mano derecha. Pues ya sé moverla para arriba y para abajo, sí, pero ¿qué sonido sacas? Yo siempre les digo, si su bihuela hablara, ya los hubiera metido a la cárcel por maltratarla. Es cierto, es cierto. Sí. Les digo a los hombres, les digo, traten su bihuela como a su novia. En ocasiones me dice alguno, es que así la trato yo a golpes. Caray, le digo, no es broma, pues, pero Sí. digo, les doy ejemplos así de con suavidad, que ustedes disfruten lo que están tocando. Sí. Yo mismo si estoy tocando, no me gusta como estoy tocando, ¿qué falta? ¿Qué falta? No es que le estás dando fuerte, o dale esto. Ah, sí, sí. Y mientras hablamos de golpes de percusión, hay a veces en boleros apagones también, o Sí, a veces para... sí. Ese también es una variación del bolero. En lugar de como el viejo. ajá. En los versos tenemos... Tipo mi viejo. ¿Sí? Sí. Esta es una variación del bolero. Pero Ok. también de repente si hay adornos en... ese es Ok. también bolero. Pero no hay boleros que todo el tiempo toquen esto.
así como lo di ahorita. Normalmente en Son el coro, partes, en el y estribillo. partes porque, no tanto en estribillo, hay partes de la melodía que también entonces van con la melodía, sin salirse de sin salirse de sus cuatro cuartos, es por la melodía, que ahí va ese adorno. Para añadir Sí, movimiento. sí, es más como acción, ¿no? Más, porque no voy a tocar. En amor eterno no le voy a dar eso, porque ahí tengo que estar acompañando, quien está llevando todo es la voz, ¿no? Depende la tema también Claro, de el la tema. letra. Sí. La tristeza, le quito todo el romance, todo el sentimiento. Sí. Sí, hay boleros que llevan esas partes. Y hay boleros que sí, como... Es un buen tipo, mi viejo. Sí. Pero se presta a que des este ritmo, porque las melodías están dando algo sencillo, nada más van como punteando, como siguiendo. Ya cuando toma el control la melodía, ya hay que dar el bolerito normal. Entonces en el bolero las dinámicas son muy importantes Sí, también. también. No podemos hacer menos a ningún ritmo. Ese ritmo es fácil, no. No son difíciles, pues tienen cada ritmo tiene su parte especial. No son imposibles. Pero tampoco hay que decir ese ritmo a todo cualquiera lo toca, ¿no? Cualquiera lo toca, pero bonito. Cualquiera canta, Sí. pero canta bonito también. Sí. En la cuestión del canto, porque pues lógicamente yo toco vihuela, es muy probable que en mi casa me ponga a cantar yo solo. La voz es importante también, no voy a gritar una canción romántica o un son, lo voy a cantar así con una vocecita suave, no, Sí. no hay congruencia.